vida. Bendigo los hijos, los jóvenes que están ahí. Señor, qué lindo es saber que estás ahí con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia que nos acompaña de día y de noche. Gracias porque tú nunca, nunca, nunca nos abandonas, Señor, a un momento de confusión o de incertidumbre. Todo lo contrario, tú te mantienes a nuestro lado. Tú vives trayendo claridad a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, Señor. Padre amado, quiero vivir para ti. Ayúdame a entender cuál es tu perfecta voluntad, aún para este día, Señor. Sé que tus misericordias son nuevas cada mañana, pero también entiendo que tu dirección es cada día, Señor, para cumplir tus planes y tus propósitos. Señor, son muchas las decisiones que nosotros tomamos cada día o que tenemos que tomar. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a actuar siempre bajo tu dirección. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Enséñanos a ser amables con los demás, Señor. Enséñanos a expresar nuestras opiniones con respeto y con aprecio. Que los demás puedan recibir tu amor a través nuestro, Señor. Gracias, Señor. Pongo en tus manos todas las tareas que tenemos que hacer este día. Dígaselo al Señor. Ahí están todas las tareas, las pongo en tus manos. Ayúdame, Señor, a no estar ansioso ni ansiosa por las cosas que debo de hacer este día, Señor. Ayúdame a ser más bien eficiente, a usar bien el tiempo, a usar bien los recursos que tú me has dado, Señor. Ayúdame a ser un ejemplo para con otros en cuanto a servir con amor. Guíame, Señor, para que lo haga todo pensando en ti, Señor, como una ofrenda a ti, Señor. Gracias, porque sé que nos has escuchado nuestra oración este día, Señor. Alabo tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, seguimos con esta epístola de Pablo en Segunda de Corintios, el capítulo 11. Y bueno, ya nos dimos cuenta que el apóstol Pablo está tratando a lo máximo de hablarle y demostrarle a la iglesia de su amor por ella. Y una de las maneras de demostrar su amor por la iglesia fue preocupándose, celoso por la iglesia, alabado el nombre del Señor. Y la otra cosa es que, aunque tenía derecho de recibir un sostenimiento, prefirió no hacerlo, aunque gracias a Dios otras iglesias sostuvieron su ministerio. Pero ¿cuál era realmente su preocupación por la iglesia? Leamos, por favor, el capítulo 11, el verso 16 al 33, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 16 al 33. Y dice, otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, pues recíbame como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, pues entonces yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno te da una bofetada, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tengo osadía, aclaro, hablo con locura.
también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Acuérdese que estoy hablando como si estuviera loco. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más uno, perdón, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿O quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad, en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. ¿Sabe que no miento? En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oiga, qué tremenda esta lectura. Bueno, aquí vemos una parte humana también de Pablo, pero la clave de toda esta lección se halla en un solo versículo, el verso 28, que podríamos parafrasearla de esta manera. Sí, he atravesado muchas pruebas, pero la más grande y la mayor de todas es mi preocupación por las iglesias. Él está diciendo, mire, yo he pasado por todo esto que les digo, pero lo más que he sufrido es la preocupación por las iglesias. Esa preocupación, ¿sabe qué significa la palabra preocupación? Presión. ¿Sabías que los ministros a veces pasamos por esa presión? Suena raro y no debería de ser, pero también dice estrés, ansiedad. ¿Qué le provocas a tu pastor? Gozo, alegría, alabanza, adoración, opresión, o estrés, o ansiedad. ¿Qué es esas preguntas? Las otras experiencias eran externas, eran de afuera y eran ocasionales, pero por la preocupación por las iglesias era un asunto interno y constante. Déjeme decirle que nunca vamos a entender totalmente el amor de nuestros padres hasta que nos hemos convertido en padres. Nadie entiende cuál es el amor de un papá hasta que no se convierte en papá. Antes de mencionar las diferentes pruebas por las que había atravesado, Pablo se cuidó de explicar por qué se estaba jactando de esa manera. Por eso, como 3 veces dice, si me quieren tomar como un loco, pues recíbanme como un loco. Voy a hablar como loco. Voy a hablar, en otras palabras, quiero decirles que aunque esté hablando esto inspirado por Dios, no lo estoy diciendo para vanagloriarme yo mismo de lo que he hecho o de lo que he sufrido. No.
Jamás. Bueno, Pablo estuvo diciendo, mire, yo tengo problemas en jactarme respecto a mí, pero no respecto a Cristo. Y cuando relata sus sufrimientos, si usted los lee en la palabra, siempre estaba levantando el nombre del Señor. No levantaba la experiencia dolorosa, levantaba el poder de Dios que lo sostuvo en medio de la experiencia dolorosa. Lo mismo pasaba con Pablo. Esto que pasaba con Pablo pasaba con Juan el Bautista, expresaba lo mismo. ¿Qué decía Juan? Es necesario que el Cristo crezca y yo mengüe. Mas Él se gloría y si nos hemos de gloriar, gloriémonos en el Señor. Entonces esa fue la actitud inmadura, la falta de espiritualidad de los corintios, que los había obligado prácticamente a Pablo a escribir acerca de sí mismo y de gloriarse o jactarse en estas experiencias, pero siempre terminó dándole la gloria al Señor. Él empieza, cuando empezamos a leer ese capítulo 11, usted ve que Pablo se disculpa por jactarse y vuelve y lo repite ahí en el verso 16 y en el verso 17. Pablo no estaba negando la inspiración de sus palabras, más bien estaba admitiendo que al jactarse no estaba haciendo como el Señor. Entonces, Mm, sin embargo, el apóstol Pablo tenía que hacerlo para demostrar su amor por los corintios y protegerlos de todos esos que los quieren desencarrilar. Él les está recordando, mire, yo quiero que ustedes sepan que ellos están gloriando de cosas tontas. Pero algunos se podrán gloriar de haber pasado lo que yo pasé, de haber sufrido lo que he sufrido, de haber sido azotado, encarcelado, aguantar hambre, aguantar frío, aguantar naufragios, aguantar azotes. Para empezar, los falsos maestros no se avergonzaban de jactarse, más bien ellos les gustaba jactarse y no tenían ningún problema en la misma iglesia de Corinto en aceptar esa jactancia, puesto que jactarse era la moda entre ellos. Parece estar diciendo Pablo, como es la moda, entonces yo también me voy a jactar, porque como que ese es el lenguaje que a ustedes les gusta escuchar, pues les voy a hablar en ese lenguaje para que puedan comprender lo que estoy hablando. Tal vez el apóstol Pablo tenía en mente lo que dice Proverbios capítulo 26, el verso 5. Mire lo que dice. Proverbios 26, 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Bueno, les encanta la jactancia, pues les voy a hablar con jactancia. Entonces, vuelvo y repito, dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia prudencia. Es más, Pablo estaba jactándose, pero para poder ayudar a la iglesia, mientras que los falsos maestros los hacían para ayudarse a sí mismo y echando mano de cualquier cosa aún impura para todos sus deseos egoístas. Segunda de Corintios 11:20 menciona las varias maneras en que los judaizantes se habían aprovechado de la iglesia. Vaya conmigo, léalo ahí en el versículo 20, dice, pues toleras si alguno se esclaviza. Ay, alabado sea el Señor por los que nos esclaviza. Si algunos devora, también los toleras.
Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. ¿De qué habla esa esclavitud? Pues enseñaban una doctrina de legalismo que era contraria al Evangelio de la Gracia. Entonces los querían volver a esclavizar. ¿Por qué hablamos de devorar? Pues ellos devoraban todo lo que podía quitarle a la iglesia. Aprovechaban de su privilegio de recibir un sostén económico para quedarse con todo y hasta sacar lo mínimo que tenían. Alguien me invitó a una iglesia en otro país y cuando llegamos a la iglesia me dice el pastor, bueno, el hermano que me invita, me dice, pastor, ¿tiene forma de echarle cremallera a sus bolsillos o un botón de seguridad? "¿Pero por qué, hermano? Aquí hay ladrones". Me dice, no, el pastor aquí es teso para pedir la ofrenda. Ese le saca la ofrenda al que sea. Así que, hermano, cuidado. Y se rió. Y parecía un chiste, ¿verdad? Pero hay gente especialista en esto. Bueno, usted solo piense, no más. Pero ellos les encantaba tomar lo que no era de ellos. La ilustración es como el ave que está atrapada en una trampa o como el pez que es atrapado en el suelo. Ellos pusieron el anzuelo y los atraparon. A estos judaizantes les encantaba enaltecerse y ellos los aceptaban así. Se enaltecían a sí mismos y no al Señor Jesucristo. Les encantaba recibir honores y ser tratados como grandes líderes. A otros dice, a ustedes les encanta que les den bofetadas. Y eso se refiere que los judaizantes no tenían problemas para atacarlos verbalmente y usar la violencia verbal para incluso abochornarlos en público. Entonces Pablo concluyó esta exposición de esas actitudes y acciones contrarias a las escrituras de los judaizantes con una ironía. Y ahí les dice en el verso 21, para vergüenza mía lo digo, confieso que hemos sido débiles. Los corintios pensaban que la mansedumbre de Pablo era debilidad, cuando en realidad era fuerza y que la arrogancia de los judaizantes pensaban ellos que era poder, pero realmente el Señor había revestido de poder al apóstol Pablo. Ellos eh, defendían su herencia judía. Los falsos maestros la defendían y Pablo dice, pues si es judío, yo también. Tratándose del ministerio de Cristo, realmente el que podríamos decir que es un gran apóstol era el apóstol Pablo y no estos. Pensemos en lo que soportó Pablo por causa de Cristo y su preocupación por la iglesia. Miren por favor el versículo 23 y vamos a ir hasta la primera parte del 25. Estamos en segunda de Corintios 11. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, pues yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Miren,
Si Pablo no hubiera sido apóstol, no habría experimentado estas pruebas. Recibió azotes sin número, tanto de los gentiles como de los judíos. 3 veces los gentiles lo azotaron con varas, 5 veces los judíos le propinaron 39 azotes. Pablo sabía desde el comienzo que su ministerio iba a ser de sufrimiento por causa de Jesús, porque el Señor se lo había hablado. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 15 y verso 16. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Dios le volvió a afirmar cómo iba a desarrollarse su ministerio. Ahí en Hechos 20:23, mire Hechos 20:23, lo que dice. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Alguna vez invité a un predicador y cuando invité al predicador me pidió algunas cosas. Pastor, le voy a mandar mi dieta escrita y yo no me quedo en ninguna casa de nadie, yo me quedo en un hotel y tiene que ser de 4 estrellas para arriba. Y yo voy con 10 personas y mi ofrenda es de tanto, por favor, y me pone la mitad al comienzo y la mitad al final. Pero me asegura mínimo 600 personas. Y, ¿sabe? El predicador tenía un título, el gran apóstol XXX. ¿Podríamos compararlo aquí con los judaizantes o con el apóstol Pablo? Ay, pero pastor, es que el obrero es digno de su salario, sí, pero el salario te lo da Dios. Y el que mueve los corazones es el Señor. ¿Sabe? A veces nosotros no queremos pasar por sufrimiento, pero amar es sufrido. El que ama sufre y el que ama a la iglesia sufre. El que ama a sus hijos sufre. Bueno, el que causó otros sufrimientos por su fe, ahora tenía que sufrir por su fe. ¿Se acuerda que Pablo produjo sufrimientos? Persiguió la iglesia, encarceló a cristianos, azotó a cristianos. Pues ahora Pablo también tiene que sufrir y sufrir por la iglesia. Perdone, vamos al verso 25, la parte B. Y ahora son adversidades en la naturaleza. Dice, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Yo creo que
En aquella época cualquier viajero habría experimentado algunas de esas dificultades. Sin embargo, no podemos dejar de creer que fueron causadas inclusive por el enemigo, porque él quería estorbar la obra del Señor. Si tú lees Hechos 27, registra uno de los tres naufragios y no sabemos nada de los otros dos. Pero cuando lees Hechos 27 ves que fue terrible. ¿Cuántas posesiones personales y seguro apreciadas por él perdió Pablo? Porque dice que se perdió todo el equipaje, se perdió todo. Debido a que Pablo viajaba constantemente, estaba expuesto a peligros al viajar. Los judaizantes visitaban siempre lugares seguros. Pablo iba a los lugares más peligrosos, pero Pablo no era un viajero común, era un hombre que tenía muchos adversarios, tenía enemigos entre los judíos, tenía enemigos entre los gentiles, tenía enemigos en el gobierno y algunos lo habrían matado con gusto. Segunda de Corintios 11:27 dice, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Describe las consecuencias personales de ese viaje dificultoso. Mire, en mi propia vida y limitado ministerio, yo he viajado en vehículos y he viajado en aviones, gracias al Señor. Sin embargo, tengo que confesar que hay momentos en que estos viajes me agotan y que he tenido que estar en un aeropuerto esperando 4 o 5 horas, esperando con el cuerpo agotado, pero con el corazón agradecido de haber podido cumplir con el propósito divino. Así que no es de asombro que él estuviera agotado muchas veces, sufriendo a veces por tener que sobrevivir, tal vez en lugares donde no podían que tuviera dinero comprar la comida, donde no había agua, donde no podía tener una cama correcta para dormir y algunas veces sin ropa. Imagínense en un frío terrible y sin un abrigo. Ahora, cualquier otro viajero había podido pasar por esas situaciones, pero sabe, todo esto lo hizo Pablo por amor a las iglesias. Su más grande preocupación no estaba alrededor por las circunstancias, no estaba allí, sino estaba en el interior, su preocupación por todas las iglesias, porque se preocupaba tanto, tanto, porque se identificaba con ellos. Por eso él empieza a decir, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién le hacen tropezar y yo no me indigno? Cualquier cosa que les ocurre a ustedes, hijos, me toca a mí. Cualquier dolor de su corazón me duele a mí. Y yo no los voy a abandonar, no puedo abandonarlos. Así que Pablo llega a la culminación de esta narración, de sus sufrimientos, relatando sus experiencias y una muy grande en Damasco, cuando el apóstol Pablo tuvo que escapar y salió de contrabando de la ciudad entre una canasta que descolgaron del muro. ¿Saben? ¿Podría algún judaizante rebajarse a salir escapado por un muro descolgándose dentro de una canasta? Yo creo que no. Incluso cuando Pablo narraba sus sufrimientos, se cuidaba de darle siempre la gloria a Cristo y no la gloria a Pablo. ¿Sabe? No podemos leer esos versículos sin admirar la valentía, la devoción del apóstol Pablo. Cada prueba dejó una marca en su vida y sin embargo siguió adelante sirviéndole al Señor. Hechos 20:24, déjeme leer. Y dice Pablo,
De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pablo ciertamente demostró el amor por la iglesia. Ahora la iglesia tenía que demostrar el amor por Pablo. Yo quiero que por favor hoy no dejemos de considerar el sacrificio que otros han hecho para que podamos disfrutar hoy de las bendiciones del Evangelio. Lo mínimo que te invito a hacer el día de hoy: ore y bendiga a sus pastores, bendiga a sus líderes, bendiga a los misioneros, bendiga a esas personas que lo dejaron todo para servir al Señor y para traernos el Evangelio a nosotros. Alabado sea el Señor, y damos gracias por la vida del apóstol Pablo. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por abrir nuestros ojitos espirituales. Gracias porque podemos ver, Señor, oír, entender esta maravilla, Señor. Ayúdenos, Señor, a apreciar y también a pagar el precio, Señor, a salir de nuestra comodidad por amor a otros, Señor. Gracias por cada hombre y mujer que está aquí. Yo bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su fin de semana, bendigo la iglesia donde te congregas, bendigo tu ministerio en el nombre de Jesús. Que lo de ciencia, sabiduría, discernimiento se desarrollen en ti para que hagas y vivas conforme Él quiere y seas un instrumento en manos de Dios. Y si hay algún enfermo entre nosotros, sea sano para la gloria de su nombre, porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que es el poder del Espíritu Santo, está en medio de nosotros para levantarnos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz fin de semana, Pastor y Alejandra. Nos vemos el domingo. Amén. Bendiciones, bendiciones.